En septiembre del 490 a.C., en la llanura de Maratón, los defensores atenienses lograron una victoria sorpresiva y completa sobre las superiores fuerzas invasoras de los persas. Contra todo pronóstico, la ciudad se había salvado. La victoria generó en los atenienses una explosión de alegría, orgullo y patriotismo. Pero cuando se calmaron los festejos, a pesar de toda la confianza en el futuro que podía brindarles su triunfo, los atenienses tuvieron que hacerse a la idea de que los persas podían atacar de nuevo y de que si lo hacían, regresarían con más fuerzas y una mejor preparación. Las noticias que comenzaron a llegar de Persia en los meses siguientes confirmaron esos temores. La ira del emperador contra los atenienses solo había aumentado al saber que éstos habían escapado a su castigo. Dispuesto a revertir esa situación, Darío había ordenado a los sátrapas de todo el imperio que contribuyeran con hombres y recursos a una enorme campaña que él pretendía dirigir en persona contra Grecia. Ante la continuidad de la amenaza persa, ningún líder parecía mejor para conducir la defensa de Atenas que el general que había diseñado las tácticas que habían hecho posible la victoria en Maratón, Milcíades, que por ese entonces se encontraba en la cima de su popularidad. Sin embargo, su estrella se eclipsaría rápidamente. Milcíades usó su autoridad para proponer a la asamblea la organización de una expedición naval para obligar a las islas del Egeo a renunciar a su lealtad a Persia. La propuesta era sensata. No podía descartarse que los persas pretendieran volver a usar en el futuro la ruta que habían tomado Datis y Artafernes, ya que contaban con bases seguras para sus flotas por todo el Egeo. Atenas se encontraba en guerra con Egina porque había apoyado una fracasada revuelta democrática en esa isla, y por ello permanecía como una amenaza latente la posibilidad de que los persas usaran a Egina como una base en futuras campañas. La mejor forma de evitar un nuevo desembarco era, en consecuencia, privar al imperio de sus bases más cercanas al Ática. Los atenienses aprobaron la propuesta de Milcíades y destinaron cuantiosos recursos para equipar una gran flota de 70 naves, que entre marinos y soldados llevaría unos 14.000 hombres. Como Atenas solo tenía 50 trirremes, tuvo que comprar 20 a la ciudad de Corinto para poder equipar la expedición. Los atenienses eligieron a Milcíades para que comandara la flota en soledad y para que tuviera plena libertad para determinar el curso de acción a seguir. Probablemente ellos habían aprendido la lección de lo que había ocurrido antes de la batalla de Maratón, cuando los estrategos no se habían puesto de acuerdo entre sí respecto de qué curso de acción tomar. La lección entonces era que un mando unificado era mejor que uno colegiado. A pesar de algunos éxitos iniciales, la flota que Atenas había equipado con tanto esfuerzo fracasó por completo en su intento de tomar la isla de Paros, su primer objetivo, resultando Milcíades mismo gravemente herido en el combate. A la desilusión por el fracaso se sumaba además el hecho de que Milcíades se había desempeñado muy por debajo de lo que podía esperarse de él, lo que dio origen a sospechas sobre su honestidad y lealtad. Era la oportunidad que sus rivales políticos habían estado esperando. Cuando la flota regresó a la ciudad en el 489 a.C., un ambicioso y joven político, Jantipo, el padre de Pericles, acusó a Milcíades de haber engañado al pueblo, un cargo que en Atenas equivalía a la traición y conllevaba la pena de muerte. Jantipo pertenecía a una antigua familia aristocrática y se había unido por matrimonio con el linaje de los Alcmeónidas. Milcíades fue juzgado ante la asamblea, pero la herida que había recibido en Paros
había devenido en una gangrena tan avanzada que le fue imposible hablar en su propia defensa. Sus amigos abogaron por él lo mejor que pudieron, pero no fue suficiente. Los ciudadanos lo encontraron culpable y por tan solo 3 votos el jurado rechazó, en miras a sus antiguos servicios a la patria, aplicarle la pena de muerte, imponiéndole en su lugar una sideral multa de 50 talentos. Milcíades falleció poco después en prisión a causa de su herida y su hijo Quimón debió afrontar el pago. El comandante que había liderado a los atenienses a la victoria en Maratón sufrió este trágico destino menos de un año después de esa batalla. Sin duda, la memoria de la asamblea ateniense era breve y los logros del pasado no tenían mucha importancia a la hora de exculpar los pecados del presente. Los atenienses tuvieron por lo menos el recato de no remover el monumento en su honor que habían colocado en la llanura de Maratón. La caída en desgracia de Milcíades representó un severo golpe para los partidarios de continuar el conflicto con Persia. Es posible que ello diera fuerzas a quienes impulsaban una salida diplomática al conflicto, entre los que parece que se destacaban varios integrantes del linaje aristocrático de los Alcmeónidas y también los integrantes de la familia del antiguo tirano Pisístrato que todavía seguían en Atenas. Los atenienses tenían noticias de que Darío continuaba con sus preparativos y de que el Ática sería su principal objetivo. Ante esto, no faltaban quienes creyeran que era mejor buscar una solución negociada con el imperio antes que tentar la suerte con un nuevo combate. Pero en los años siguientes, un par de prominentes integrantes del linaje Alcmeónida y de la familia de Pisístrato fueron desterrados de Atenas mediante el mecanismo constitucional del ostracismo, y ello parece demostrar la resistencia de amplios sectores del cuerpo ciudadano a esa política de apaciguamiento con el imperio. Entonces, en el año 487 a.C., se introdujo, según Aristóteles, una importante modificación constitucional. Los arcontes, los magistrados más importantes de Atenas, dejaron de ser elegidos por el voto directo popular y pasaron a ser elegidos por sorteo entre una lista de 500 candidatos propuestos por los distintos distritos del Ática. Este cambio hizo que nadie, por más popular que fuera, pudiera contar con ser elegido arconte. La consecuencia fue que el liderazgo político en la democracia ateniense quedó en manos de los estrategos, los 10 generales al mando de cada uno de los regimientos tribales del ejército. En este cuerpo se impondrían los partidarios de una política agresiva hacia Persia. Estos cambios institucionales reflejan una profunda transformación del sistema político en Atenas. La década que siguió a la batalla en Maratón vio el ascenso de un nuevo tipo de dirigentes políticos, dirigentes formados en el sistema democrático que debían su encumbramiento a posiciones de poder a su carisma y oratoria antes que a su linaje, fortuna o tradición militar. El cargo de estratego sería la plataforma para el accionar de estos líderes. Los ejemplos más cabales de este nuevo tipo de políticos serían Arístides y Temístocles, que jugarían un papel determinante durante la Segunda Guerra Médica. Ninguno de los dos podía presumir de un linaje divino o de grandes hazañas guerreras llevadas a cabo por sus antepasados, como sí podían hacerlo, por ejemplo, un Milcíades o un Jantipo, pero suplían ampliamente esas carencias con su energía y carisma. Arístides era un ciudadano de una familia relativamente distinguida, pero con una fortuna moderada que alcanzó cierto renombre como colaborador de Clístenes y como uno de los 10 estrategos en la batalla de Maratón. Toda su vida gozaría de una excepcional reputación por su integridad y justicia. Arístides era partidario de una política conservadora que buscaba mantener a Atenas como una potencia terrestre antes que naval y representaba entonces probablemente ante todo los intereses de los granjeros hoplitas del Ática. Arístides
sufrió el ostracismo en el 484 o 483 a.C., pero pudo regresar a Atenas ya en el 480 a.C. gracias a una amnistía general sancionada para permitir a todos los exiliados participar de la nueva lucha contra los persas. Como veremos en las próximas clases, Arístides tendría, sobre todo, un destacado papel como líder de las fuerzas atenienses en la batalla de Platea. El nuevo tipo de político es ilustrado todavía más claramente por Temístocles. Algunas fuentes le asignan a su padre Neocles la pertenencia a una familia aristocrática, la de los Licómidas, mientras que otras indican que se trataba de una persona de origen oscuro y sin distinción. Más consenso existe sobre el hecho de que su madre era extranjera, probablemente de origen tracio. Sea como fuere, todo parece indicar que Temístocles no llevó adelante la típica vida de un aristócrata ateniense y que no se identificaba ni con los valores ni con la perspectiva política de ese sector social. Por el contrario, Temístocles representa al tipo del político popular nato, carismático y ambicioso, sabía de memoria el nombre de miles de ciudadanos y estaba siempre dispuesto a usar su poderosa oratoria para defender a quien se lo pidiera. El ascenso de Temístocles se debió exclusivamente a sus cualidades personales, sobre todo a su brillante inteligencia y a su capacidad de captar la atención del pueblo ateniense. El pueblo ateniense, vio a Temístocles como un referente y como un abogado de sus intereses, y por eso lo impulsó hacia posiciones de poder. Como vimos en otra clase, es probable que Temístocles fuera también uno de los 10 estrategos que dirigieron las fuerzas atenienses en Maratón. En los años que siguieron a la batalla, Temístocles abogaría insistentemente por una política de enfrentamiento con Persia y convencería a sus conciudadanos de la necesidad de reforzar el poderío naval de Atenas. Entre otras medidas, lograría que la ciudad se decidiera a construir un puerto fortificado en el Pireo. El liderazgo de Temístocles jugaría, como veremos, un papel clave durante la Segunda Guerra Médica, siendo él el verdadero artífice de la victoria griega en Salamina. Como vimos en la última clase, la muerte de Darío y la rebelión de Egipto impidieron a los persas llevar a cabo sus planes de un rápido nuevo ataque contra Grecia. Pero para el 484 a.C., los persas habían superado sus problemas en Egipto y comenzaban a emitir claras señales de que no habían abandonado ni sus planes de conquista en Grecia ni su deseo de venganza contra los atenienses. La situación de Atenas era entonces preocupante. Sin embargo, pocos en la ciudad parecían notarlo. Pero en ese momento, un acontecimiento completamente azaroso vino en auxilio de la joven democracia. Desde hacía algún tiempo se explotaban diferentes minas de plata en la región del Monte Laurión, en el extremo suroriental del Ática, en una zona de colinas no muy alejada del Cabo Sunión. Las minas eran propiedad del Estado, que las arrendaba a empresarios privados y compartía con ellos los beneficios. Los túneles eran cavados por esclavos que trabajaban con una tecnología muy primitiva y en condiciones infrahumanas. La rentabilidad era normalmente elevada, pero en el 484 a.C., los excavadores se toparon con un filón que parecía de una riqueza inagotable. En tan solo un año, la ciudad recibió una ganancia excepcional y completamente inesperada. La asamblea ateniense debió entonces decidir qué hacer con esa súbita ganancia, y las diferentes facciones políticas tenían propuestas distintas. Arístides presentó la moción de que el fondo fuera visto como el retorno que correspondía a los ciudadanos atenienses por su titularidad de las minas, por lo que lo obtenido debía repartirse por igual entre todos los ciudadanos varones adultos. Según Heródoto, la propuesta de Arístides era entregar 10 dracmas
a cada ciudadano. En contra de esta propuesta se manifestó Temístocles, que propuso en su lugar usar esos recursos para construir y equipar una flota de 200 trirremes que pudiera usarse en guerra contra la isla de Egina. Sin duda, no debía ser fácil convencer a los ciudadanos de resistir la tentación de un beneficio inmediato. En realidad, Temístocles sabía que la flota sería necesaria para enfrentar a los persas, pero sabía también que ese era un tema sobre el que los atenienses preferían no preocuparse, por lo que puso delante de ellos la amenaza más manejable de Egina para que no se vieran desalentados de apoyar su idea. Temístocles convenció a la mayoría de los ciudadanos para que apoyaran su propuesta, pero la cuestión se zanjó de una vez por todas probablemente solo cuando se convocó en el 483 a.C. a una asamblea para considerar el ostracismo de un ciudadano. Los votos contra Arístides superaron el umbral necesario y éste debió dejar a Atenas. Temístocles tuvo así las manos libres para llevar adelante su política de expansión del poderío naval ateniense. La propuesta de Temístocles coincide con sus planes para convertir al Pireo en el principal puerto de Atenas y dotarlo de fortificaciones defensivas. Su éxito ante la asamblea marcó el inicio de la transformación de Atenas en una potencia naval. Para el comienzo de la invasión persa en la Segunda Guerra Médica, los atenienses ya contaban con unos 200 trirremes con sus tripulaciones bien entrenadas. Es un testimonio de su capacidad y energía el hecho de que lograran tanto en tan poco tiempo. Como vemos, Atenas fue una de las pocas ciudades de Grecia que supo aprovechar el aplazamiento del ataque persa para mejorar su preparación militar para el inminente conflicto. Sin duda, el azar jugó en esto un papel importante. Concretamente, el hallazgo de las minas del Monte Laurión fue lo que hizo posible esa preparación de Atenas. Pero no fue solo azar, el sistema democrático también hizo su parte, ya que este sistema político permitió el ascenso de un líder como Temístocles que supo conducir al pueblo para que tomara los preparativos necesarios para el próximo conflicto con los persas. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.